Pues en esta carta de 2 Timoteo vimos que es una carta muy íntima que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Y en esta carta es las últimas palabras del apóstol. Él sabe que va a morir, está encarcelado, está sufriendo. Y él quiere escribir una última carta a su amado hijo espiritual, su discípulo amado, Timoteo. Y él no le dice: Timoteo, haga lo que haga, evita sufrir. No. Evita terminar en la cárcel como yo. No. Le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué los cristianos fieles sufren? Esa es una de las primeras objeciones al cristianismo que yo escuché cuando era niño. Mi familia no es cristiana. Mi familia decía: no, es que a esos que buscan a Dios les va mal. ¿Viste a tu tía que se volvió cristiana y ahora le dio tal enfermedad? Mejor no. ¿Quiénes no han escuchado eso, no? Si sigues a Dios, yo conocí a tal persona y dijo que quería seguir a Dios y terminó sufriendo más. Entonces, ¿está Dios con ellos? ¿Vale la pena? No. Quizá no es compatible el sufrimiento y el cristianismo si tienes un cristianismo cultural. Pero si lees la Biblia, está ahí en cada página. No solo del Nuevo Testamento, vemos a Jesucristo morir en la cruz sufriendo. Vemos a los apóstoles siendo martirizados, muriendo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿acaso Abel no fue el que fue asesinado? ¿Verdad? ¿Acaso Daniel no fue el que fue tirado a la fosa de los leones? Y Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Acaso Job no fue el justo que terminó enfermo, sin hijos, sin posesiones? ¿Acaso no vemos esto una y otra vez? En la Biblia no hay lugar para un tipo de cristianismo que no acepta el sufrimiento. Los cristianos no buscan el sufrimiento, pero saben que en un mundo que se opone a Dios, tenemos que estar preparados para ser fieles en medio del sufrimiento. Yo espero que hoy veamos este ejemplo de Pablo y ese ejemplo del mandamiento que le da Timoteo. Pero yo también quiero compartir contigo uno de los tesoros más grandes que tengo en mi vida y en mi corazón y en mi memoria. Y es la historia de John Bunyan, Juan Bunyan, como le quieras decir. Un antiguo cristiano que fue perseguido. Y este pequeño libro se llama Biografía de Grandes Cristianos por Orlando Boyer. Qué hermosa meditación, muy corta, en muchas personas distintas. Y lo da con un mensaje o un enfoque espiritual y un enfoque hacia la oración. Me encanta cómo escribe este autor y cómo pone las palabras de estos cristianos antiguos, las mismas palabras que escribieron, que dijeron. Ahora, mientras yo leía este libro hace muchos años atrás, hace 11 años atrás, esto se ha quedado conmigo, esto que les voy a leer, se ha quedado conmigo todo ese tiempo. John Bunyan fue un gran predicador y escritor. Tiene libros famosos como El progreso del peregrino. Y él fue usado grandemente en la predicación para la conversión de almas a Cristo. Y esto es lo que dice este autor. Satanás, al verse en gran manera perjudicado por la obra de este siervo de Dios, comenzó a erigir barreras de toda clase en la vida de John Bunyan. Bunyan luchaba con fidelidad contra la tentación de vanagloriarse por el éxito de su ministerio.
a fin de no caer en la condenación del diablo. Cuando cierta vez uno de sus oyentes le dijo que había predicado un buen sermón, él respondió: no necesitas decírmelo, el diablo ya me lo susurró en el oído, eso mismo, antes de dejar el púlpito. Pero no solamente Satanás estaba tentándolo hacia la vanagloria y la soberbia. Dice: más tarde el enemigo de las almas indujo a los impíos a que lo calumniasen y esparciesen rumores falsos contra Bunyan por todo el país, con el fin de hacerlo abandonar su ministerio. Escuchen esto. Imagínense que le pasaran a ustedes como una figura pública. Lo llamaban hechicero, jesuita, contrabandista, y afirmaban que vivía con un amante, que tenía 2 mujeres y que sus hijos eran ilegítimos. Cuando al diablo le fallaron todas estas estrategias, sus enemigos lo acusaron de no observar los reglamentos de los cultos de la iglesia oficial en Inglaterra. Él era inglés. Las autoridades civiles lo sentenciaron a este pastor a prisión perpetua, negándose terminantemente a revocar la sentencia. A pesar de todos los esfuerzos de los amigos de Bunyan y de los ruegos de su esposa, tenía que quedar preso el pastor John Bunyan. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que jurase que nunca más volvería a predicar. Tienes ahí la opción: estás sufriendo en la cárcel, pero en este mismo minuto puedes salir. Solamente niega el llamado de predicar a Cristo. Dice esto escribiendo John Bunyan: la mejor manera de aguantar los sufrimientos era confiar en Dios con relación al mundo venidero, y en cuanto a este mundo, debía considerar al sepulcro como mi morada, extender mi lecho en las tinieblas y decir a la corrupción: tú eres mi padre, y a los gusanos: ustedes son mi madre y mis hermanos. Está citando a Job. Sin embargo, a pesar de ese consuelo, me sentí un hombre rodeado de debilidad. La separación de mi esposa y de nuestros hijos aquí en la prisión se vuelve a veces como si se separase la carne de los huesos. Y esto no solamente porque me acuerdo de las tribulaciones y miserias que sufren mis seres queridos. Escuchen esto. Me acuerdo de las miserias que sufren mis seres queridos, especialmente mi hija ciega. Él está encarcelado. La época de allá no era como la época de aquí. Todo dependía de él, de su sustento y lo que podía traer al dinero de la casa. Él estaba preso. La miseria de mi familia, dice, y me recuerdo a mi pobre hijita ciega. Y escribe esto: pobre hija mía, qué triste es tu existencia en este mundo. Vas a ser maltratada, pedirás limosna, pasarás hambre, frío, desnudez y otras calamidades. Oh, los sufrimientos de mi cieguita me quebrantarían el corazón en pedazos. Pero él puede salir si tan solo niega a Cristo y niega que va a seguir predicando. ¿Cuál es la conclusión de Bunyan? Dice: pero todos los horrores de la prisión no fueron suficientes para quebrantar el espíritu de Bunyan. Cuando le ofrecían su libertad a cambio de que nunca más volviese a predicar, respondía: si hoy saliese de la prisión, mañana comenzaría a predicar con la ayuda de Dios. Tenemos el testimonio de Pablo en el sufrimiento. Tenemos
el mandamiento de Pablo a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 3. Estas cosas nos llevan a preguntarnos: ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Cómo puedo yo perseverar siendo fiel en medio de tantos dolores y tribulaciones, sabiendo que podría librarme de esos dolores al negar a Cristo? Espero que el mensaje de hoy te ayude a desarrollar fortaleza espiritual para perseverar en la fe en medio de los sufrimientos de esta vida, que son reales y son dolorosos. Entonces, la primera pregunta que quiero que consideremos para que tú te prepares y capacites tu corazón para ser fiel en tu fe por el resto de tu vida es la siguiente: ¿qué razón tengo para seguir fiel en medio de tanto sufrimiento? ¿Por qué seguir en la cárcel? ¿Por qué seguir fiel en medio de tanto sufrimiento? En nuestro pasaje bíblico, Pablo le presenta a Timoteo 3 metáforas para que él medite profundamente en estas metáforas. De hecho, si ves en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7, ves el versículo 7 ahí en tu Biblia, dice: considera lo que digo. Estas 3 metáforas, considéralas y el Señor te dé entendimiento en todo. Qué verso tan misterioso, ¿no? Qué verso tan raro. Pablo le dice: mira, te estoy dando estas 3 metáforas, no te las estoy explicando, solamente te pido algo: considéralas profundamente y que el Señor te dé entendimiento. Vamos entonces a ver esas 3 metáforas y considerarlas atentamente, basadas, por supuesto, en el mandato del versículo 3. Si quieres leemos los versículos. 2 Timoteo 2, voy a leer del 3 en adelante. Doy gracias a Dios, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora comienza así el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Primera metáfora. Segunda, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tercera metáfora. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahí te dejo, Timoteo, 3 metáforas para que tú estés considerando y puedas alimentarte para que seas fiel en medio del sufrimiento. Primera metáfora es una de un soldado. Y el mensaje que después de considerar yo puedo resumir para ti de este versículo es: vale la pena sufrir en unión con Cristo para agradarle. Mira el versículo, dice: ninguno que milita, o sea, ninguno que está trabajando en la milicia, en el army, en cualquier parte de la milicia, se enreda en los negocios de la vida. Eres full time militar, estás ahí, no te vas a hacer negocios y vas aquí a hacer agricultura y vas a hacer otras cosas. ¿Por qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué debe entender Timoteo de acá? ¿Qué debemos entender nosotros de esto? Bueno, primero, volverse un soldado significa volverse parte de un cuerpo militar. Un soldado es un hombre apartado para vivir, servir y entregarse al servicio de la milicia. Y debe estar completamente unido al cuerpo de combate. Como parte de ese cuerpo de combate, todos ellos sufren juntos. Todos como compañeros de milicia. Ahora, aquí hay una analogía y una metáfora que sirve para el cristiano, para ti. Porque tú, cuando crees en el Señor Jesucristo,
vienes a ser parte de un cuerpo de discípulos, de la iglesia, en el que juntos nosotros estamos devotos al Señor y unos a otros, a nuestra misión. Y juntos nosotros caminamos fielmente. Juntos nos gozamos y juntos sufrimos. Lloramos con los que lloran. Ahora, como parte de ese cuerpo militar, los soldados juntos sufren y son fieles en medio del sufrimiento. El cuerpo de Cristo, hermanos, no está exento de sufrimientos. Más bien, la Biblia dice que el cuerpo de Cristo en el tiempo presente es un cuerpo sufriente que espera ser glorificado. Es decir, la iglesia es una iglesia sufriente. ¿Entendemos eso? Cristo usa esos sufrimientos de la iglesia que tenemos, los usa para hacer visible el evangelio y que todos crean en el amor sacrificial de Jesús y sean salvos. Voy a ponerlo en una frase más pequeña. La iglesia sufriente es el instrumento de Dios para evangelizar al mundo. Eso es lo que dice Colosenses 1:24. Dice Pablo: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo encarna el cuerpo del Señor Jesucristo junto con toda la iglesia, y por medio de los sufrimientos de la iglesia se va proclamando el evangelio visiblemente y los escogidos van siendo salvos. Esto es un poco complicado de entender. Por eso Pablo dice: medita en esto, que Dios te dé entendimiento. La unión con Cristo incluye sufrimiento junto con su cuerpo, que es la iglesia. Así como la unión a un cuerpo militar conlleva dificultades, pero vale la pena unirse al cuerpo sufriente si eso significa agradar a aquel que nos enlistó como soldados. Si eso significa agradar a Cristo, obtener su presencia, agradarle a Él. Vale la pena entonces sufrir en unión con Cristo para agradarle, como dice el versículo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa es la primera razón que debes tener en mente para seguir siendo fiel en medio del sufrimiento y no negar a Cristo. ¿Por qué? Porque vale la pena sufrir en unión con Cristo. Vale la pena, y Pablo se goza de hecho en esos sufrimientos, de que Cristo no solo sufrió por nosotros allá, pero nos ha unido a su cuerpo y ahora nosotros sufrimos con Él, y dice que es un privilegio. Segunda metáfora es un atleta, y quizá yo puedo resumir el mensaje de eso como: vale la pena sufrir fielmente para ganar a Cristo, que dice el versículo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Estas metáforas son difíciles, pero le dice: Timoteo, medita en esto. Timoteo, tienes que ser fiel en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque tú eres como un atleta que tiene que jugar fiel a las reglas, no infielmente, porque si no está descalificado. Pero ¿para qué someterse a tantas reglas? Para ganar la corona. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. ¿Cuál es la corona de la vida? ¿Qué es la vida? Que Pablo está diciendo que se nos promete a los cristianos. Bueno, una pista de qué es la vida está en Juan 17:3.
Jesús dice, y esta es la vida eterna. 2 puntos, definición. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, la corona de la vida no es algo aparte de Cristo. La corona de la vida es Cristo en su multiforme expresión de bendiciones. Dice la palabra que toda bendición espiritual está en Cristo. No es algo separado de Cristo y decir, bueno, gracias, qué bueno que obtuve a Cristo y también mi corona. Es que la corona es simplemente una expresión más del infinito y hondo mar de bendiciones que hay en Cristo. Entonces el cristiano que se mantiene enfocado en su meta tiene esta ambición, obtener a Cristo. Y para hacerlo debe vivir fielmente. Y la fidelidad en este mundo conlleva sufrimiento. Pero Cristo es digno de que llevemos sufrimientos indescriptibles para su gloria. Entonces, segunda razón que debes tener en mente cuando estás pasando en medio de sufrimiento que requiere fidelidad a Cristo, vale la pena sufrir fielmente. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Estoy buscando obtener la corona. ¿Cuál es la corona? Cristo. Yo quiero obtenerlo. Yo quiero ser fiel y pelear o participar en el deporte del atleta legítimamente para obtenerle. Tercera metáfora es un labrador. ¿Qué es un labrador? Es un granjero o es un farmer. Ahora puede ser en agricultura, puede ser en ganado, pero simplemente tiene el cuidado de la tierra y los recursos naturales. Ahora Pablo pone un énfasis aquí, no solamente en pasivamente sufrir, ¿ok? Sino que el labrador se esfuerza grandemente y sufre en la medida en que intencionalmente avanza con su trabajo. Y yo lo puedo resumir en esta frase: vale la pena sufrir trabajando duro para Cristo, porque producirá un glorioso fruto. Es decir, si tú te dan no sé si llamarlo un rancho, no sé, una hacienda, un lugar donde tienes que cuidar ya sea vegetales o ya sea animales, y tú no trabajas duro, vas a terminar en la ruina. Nunca vas a encontrar un buen granjero que es perezoso. Se le va a arruinar todo. Vive de eso. Todos ellos trabajan duro desde temprano. ¿Qué es el fruto? Dice el versículo: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dice, no puede participar de los frutos y cosechar si no ha trabajado arduamente. Timoteo, tú eres así. No puedes obtener a Cristo, no puedes obtener la gloria venidera, no puedes obtener la corona de la vida, no puedes obtener los frutos de nuestra esperanza si primero no has pasado por esta etapa de vivir con Cristo fielmente. Eso es lo que dice el labrador: para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Qué es el fruto? Probablemente significa disfrutar de nuestra esperanza cristiana, que son muchas cosas, muchas clases de frutos. Ver a Jesús cara a cara, ser glorificados, resucitados, ser limpiados del pecado para más nunca pecar, ver una multitud de toda lengua, tribu y nación adorando al Cordero, redimida para Cristo. Todos esos frutos vamos a participar, sí,
Pero tienes que ser paciente, Timoteo. Por ahora nos toca el trabajo duro. Y si tú eres un cristiano que no entiende eso y no lo abraza, vas a terminar siendo como los predicadores de la prosperidad, que quieren vivir su mejor vida ahora, que quieren tener todo eso ahora. Y dice Pablo, no, este no es el momento. No puedes participar de los frutos sin primero trabajar duro sembrando. Este momento es un momento de ser fieles en medio de la persecución, de compartir el evangelio, de hacer discípulos y, por cierto, de ser humillados para la gloria de Cristo. Lamentablemente, el mundo alrededor no ama al Señor Jesucristo. Y en la medida que somos fieles, se oponen a nosotros también. Y van a decir toda clase de mentiras. Por eso, mis hermanos, no sean chismosos. No hablen unos contra otros. ¿Por qué? Porque ¿cómo el mundo va a inventar cosas una tras otra sobre los cristianos? Y si ustedes alimentan eso y dicen, no, pero puede ser cierto. Pues quizás sí, yo veo como que es medio raro esa persona. Entonces, ¿cómo vamos a sostenernos? Esto es lo que dice 2 Corintios 4, del 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera que nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice, yo sufro ahorita, es verdad, pero es temporal. Y yo me renuevo porque medito en la gloria venidera que no se compara al sufrimiento. En conclusión, vale la pena sufrir por Cristo porque Él es digno de ser valorado sobre todas las cosas, incluso nuestro sufrimiento. Ahora, la segunda pregunta que yo quiero que te hagas para formar un carácter que puede ser fiel en medio del sufrimiento es la siguiente. Si yo estoy diciendo que Cristo vale todo para seguir siendo fiel en medio del sufrimiento, entonces hay que definir bien por qué vale. ¿Por qué es Cristo tan valioso? ¿Por qué es Cristo tan valioso? Y ese es nuestro segundo punto. Y por cierto, es nuestro segundo punto porque Pablo sigue hablando de esto, no porque yo lo pongo ahí. Pablo quiere que meditemos ahora en el Señor, que vale la pena seguir sufriendo por Él. Y dice, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Versículo 8. Te he dado estas metáforas, te estoy diciendo, sigue sufriendo, es tiempo de sufrir, hay una recompensa, Cristo vale la pena. Ok, ahora te voy a decir lo siguiente. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué Cristo es tan valioso? Acuérdate de Jesucristo, versículo 8. Del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo podría resumir ese pasaje diciendo, ¿por qué es tan valioso? ¿Por qué Cristo es tan valioso? Primero, porque Cristo sufrió mucho más por mí. ¿Por qué yo voy a sufrir en la cárcel por Cristo? Bueno, primero, acuérdate de Jesucristo. Él murió por ti. Si Él ha muerto por ti, ¿cómo tú no vas a sufrir por Él? Leve y momentáneamente en este mundo temporal. Acuérdate
de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual yo sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pues la palabra de Dios no está presa. Hermanos, toda nuestra vida, toda tu vida como un individuo, tu vida como parte de tu familia, ya seas tío, tía, padre, hermano, lo que sea, hijo. Toda nuestra vida como miembro de la iglesia, en nuestro trabajo, en esta ciudad, toda nuestra vida va a ser completamente transformada si tan solo nosotros obedecemos este mandamiento cada día. Acuérdate de Jesucristo, acuérdate de tu Señor, medita en Cristo, quién es Él. Celebra a Cristo cada día. Reúne a tu familia para decir: acordémonos de Jesucristo, celebremos a Jesucristo. Vamos a poner en práctica el evangelio en nuestro trabajo, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque mi vida está acordándose de Jesucristo. Y vamos a proclamar ese evangelio naturalmente al que sea que veamos. Porque Cristo llena quiénes somos. Si tan solo hicieras eso, cada día disciplinadamente celebrar el evangelio, recordarlo, vivirlo, proclamarlo, tu vida será totalmente distinta. Ahora, el versículo 10 continúa Pablo respondiendo: ¿por qué es Cristo tan valioso? Bueno, no solo porque Él murió por ti y sufrió completamente por ti, y vale. Pablo tiene otra razón, dice, versículo 10: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo con gloria eterna. Yo lo puedo resumir esta lección diciendo: ¿por qué es Cristo tan valioso? Porque mis hermanos se salvarán mediante la fiel predicación del evangelio. En otras palabras, recuerda a John Bunyan en la cárcel diciendo: hey, puedes salir si tan solo dices no vas a predicar. Pero así como el apóstol Pablo, John Bunyan tiene en mente: Cristo vale la pena que yo siga fiel en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque mis hermanos se salvarán mediante la predicación del evangelio, mediante la predicación de Jesucristo. Y por eso vale la pena, por amor al pueblo de mi Señor, por amor a mis hermanos, sufrir en fidelidad. Y esto no solamente se aplica a John Bunyan en la cárcel, eso se aplica a ti como padre, cuando dices: voy a ir a la iglesia a pesar de que me siento mal. Y eres fiel en medio del sufrimiento, y tus hijos pueden ver a alguien fiel y pueden decir: Cristo vale la pena. Y tercero, ¿por qué es Cristo tan valioso? Porque estoy unido a Cristo para compartirlo todo. Y esta es una de las realidades más profundas de la teología cristiana, que se llama la unión con Cristo. La unión con Cristo. Estamos de una manera que no entendemos ni vamos a entender, unidos espiritualmente a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Él es nuestra cabeza y que Él nos ha unido unos a otros en esta iglesia local como partes y miembros de su cuerpo, de tal manera que somos uno. Y no podemos explicarlo, pero Pablo celebra esto y dice: Cristo es valioso porque estoy unido a Él para compartir todas las cosas. Jesucristo no dice: mira, te voy a dar solamente esto, te voy a dar el 10% de mis riquezas, te voy a dar el 5%, te voy a dar los muebles de la casa, pero lo demás no. Cristo es valioso porque Él dice: te doy todo
en mí. Miren lo que dice Pablo, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta. Todo lo tenemos en Cristo, dice. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En Cristo estoy unido con Él en todas las realidades, en su muerte y en su sufrimiento. Pero recuerda que también en su gloria y en su resurrección. Imagina esto. ¿Estoy unido a los sufrimientos de Cristo? Ok, ¿cuánto padezco del sufrimiento de Cristo? Ni 1%, te lo aseguro. Y estoy unido a la gloria y la resurrección de Cristo que es venidera. ¿Y cuánto voy a participar de esa gloria? ¿2%? ¿5%? ¿10%? Todo. No, eso es lo que significa cuando Pablo no se compara. Los sufrimientos que Jesús nos da a participar de sus sufrimientos es tan mínimo en comparación a la gloria venidera en el que nos abre todo y dice todo es tuyo. Porque estamos unidos a Cristo, sí, en su muerte, pero más aún en su resurrección. Sí, en sus sufrimientos, pero más aún en su reino. La Biblia dice a tal punto que estamos unidos en su gloria y su reino, que Pablo le dice en la carta a los Corintios: ustedes juzgarán a los ángeles. Hablando de la iglesia. Dice, pero Jesús es el que reina. Sí, pero aquí dice Pablo: si sufrimos, también reinaremos con Él. No podemos ni siquiera empezar a imaginar cómo esta unión con Cristo nos lleva a disfrutar la gloria del Hijo de Dios. En unión con Él, en adoración a Él, en dependencia a Él, por todos los siglos venideros. Y tú te preguntas, ¿cómo yo obtengo eso? ¿Cómo yo obtengo a Cristo? Y yo espero que te hagas esa pregunta hoy, porque si sales de aquí sin hacerte esa pregunta, todo este tiempo fue una pérdida de tiempo. Pablo y yo estamos tratando de decirte: Cristo es valioso, a tal punto que tú digas: yo lo quiero, yo lo anhelo. ¿Cómo puedo obtener a Jesucristo? Y la Escritura dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué significa eso? Lo puedes obtener gratuitamente, como un regalo hoy. Un regalo de Dios, un don de Dios, que no viene de ti porque tú lo mereces, que no tienes que pagar con oro, plata o méritos. Si tan solo te arrepientes de tus pecados, crees en el Señor Jesucristo y dices: quiero identificarme con Él y con su unión por medio del bautismo, en su muerte y su resurrección, y quiero unirme a su iglesia, quiero seguirle por el resto de mi vida, tú habrás obtenido a Cristo. Y hoy puede ser ese día en el que tú dices: hoy he obtenido el tesoro más valioso que he podido encontrar. Que las drogas no me lo pueden dar, que el sexo no me lo pueden dar, que el dinero no me lo puede dar, que el éxito, ni siquiera la familia me lo puede dar, pero Cristo sí. Por eso esa es mi invitación: déjalo todo atrás. ¿A quién le importa? Déjalo todo atrás y sigue a Cristo. Síguele como un buen discípulo el resto de tu vida. Y participarás con Él en la vida eterna de toda su gloria.
Así que terminamos este mensaje en el principio del capítulo, porque no hablé del versículo 1 y 2. Porque yo creo que el versículo 1 y 2 es la aplicación práctica de este ánimo de Pablo. Por eso terminamos con el tercer punto, con esta pregunta: ¿qué hacemos mientras sufrimos por Cristo? Ok, ya estoy convencido de que vale la pena sufrir, de que vale la pena perseverar, porque Cristo es suficiente, Cristo es valioso. Ok, ¿ahora qué hago? Ya estoy listo para sufrir para Él el resto de mi vida. Y no solo sufrir con Él, gozarme en Él, porque su gloria es mucho más que el sufrimiento. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago el resto de mi vida? ¿Sentarme a esperar que venga? No. Versículo 1 y 2 nos da la clave para que salgas esta semana y vivas para Él y seas fiel en medio del sufrimiento. Dice así: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay 2 mandamientos, 2 instrucciones. ¿Qué hacemos mientras sufrimos por Cristo? Primero, nos fortalecemos en la gracia de Cristo. La vida cristiana no es hacerse el macho alfa diciendo yo soporto más sufrimiento, no importa. No. Todos nosotros somos débiles. Todos recuerdan que Judas vendió al Señor Jesucristo, pero se les olvida que Pedro le negó 3 veces. Y uno dice, Pedro, el gran apóstol, él es débil y tú también. Si tú sales de aquí diciendo, bueno, ahora sí vamos a sufrir porque tengo la decisión y el poder para aguantar todo, no es cierto. Tienes que salir de aquí recordando, soy débil y más débil de lo que yo me imagino, pero Cristo no solamente es mi motivación, Cristo es mi poder. Nos fortalecemos en la gracia de Cristo. Yo quiero que esto sea real para tu vida, porque esto no es simplemente un mensaje de iglesia para salir un poquito inspirados y ya. Esto te sirve en los momentos más difíciles de tu vida, y yo quiero que lo veas en las palabras de John Bunyan en medio de la prisión, con su familia sufriendo. Eso es lo que escribió: nunca había sentido tanto la presencia de Dios a mi lado en todo instante mientras estaba en la cárcel, como después que fui encarcelado, dice, fortaleciéndome tan tiernamente con esta o aquella escritura, hasta el punto de que llegué a desear, si eso fuera lícito, mayores tribulaciones, con tal de recibir mayor consolación. Este hombre está loco para los incrédulos, pero un cristiano quizá puede más o menos entender de qué está hablando. ¿Sabes de qué está hablando? Está fortaleciéndose en la gracia que hay en Cristo Jesús. Ese es el primer mandamiento. ¿Qué hacemos mientras sufrimos por Cristo? Fortaleciéndonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y por último, hay otra cosa que hacemos mientras sufrimos por Cristo. Hacemos discípulos que sean fieles a Cristo. Hacemos discípulos. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Fieles como lo he descrito en todo este sermón. Hombres con esa característica, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, la mies es mucha, los obreros pocos.
el árbol ya ha dado fruto y está a la mano, pocos hay para recogerlo. Pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, dice Jesús. Oremos cada día que esta iglesia pueda ser discípulos bíblicos, que conozcan a Jesucristo y que puedan ser fieles. Pero no solo oremos que la iglesia pueda ser discípulos y líderes. Oremos cada día que nosotros, tú y yo, individualmente, vivamos para ser discípulos. Y yo quiero sinceramente dejarte con este ánimo con respecto a este tema de hacer discípulos. Porque yo sé que muchos de nosotros no sabemos qué hacer. ¿Cómo se hacen discípulos? Hay tantas ideas y no sabemos. Y yo he sido grandemente animado en las últimas semanas con este mensaje. Mucho de lo que se conoce por ahí como discipulado o evangelismo no es como lo describe la Gran Comisión. Sí, es verdad, uno puede discipular a alguien al sentarse en un café uno a uno e ir a través del evangelio. Es verdad, eso es por supuesto discipulado. Pero ese no es el único discipulado. Esa no es la descripción bíblica que dice, si no estás haciendo eso, no estás haciendo discipulado. Primero que todo, hermanos, la Gran Comisión está en plural. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Como un cuerpo, todos nosotros estamos haciendo discípulos, y yo quiero animarte de tal forma que eso te impulse a crecer aún más en tu intencionalidad. De que si tú estás sirviendo en esta iglesia semana tras semana, si tú estás recibiendo gente en tu casa después de los servicios los domingos en convivio, si tú estás sirviendo en alabanza, si tú estás sirviendo en las cámaras, si tú estás sirviendo de alguna forma constante, déjame darte la buena noticia. Tú estás haciendo discípulo junto a nosotros. Somos hacedores de discípulos, y créame, yo necesito a cada uno de ustedes para predicar. Pero no solamente es que me están ayudando a mí, es que cada persona que está cantando aquí no está siendo un voluntario para el ministerio de música, está haciendo discípulos a través de cantar. No es que está tocando un instrumento, bueno, porque necesitaban ayuda, está haciendo discípulos a través de ayudarle a meditar en el canto del evangelio, en la celebración de Jesucristo. Los que están cuidando a los niños y están enseñándoles, no están siendo voluntarios del ministerio de niños, están haciendo discípulos. Cada uno de ustedes, hermanos, no se ha salido de ese paquete de la Gran Comisión. Cada uno que está en las cámaras, cada uno que está en la traducción, está participando en hacer discípulos juntos. Si tú invitaste a alguien a la iglesia, si tú le dijiste, ven, convive con nosotros en la casa, una de las cosas que más impacta la vida del cristiano, yo fui salvo por medio de convivio, por medio de una comunidad, de ver cristianos amándose unos a otros. Tú estás haciendo discípulos. Ahora crece con más intencionalidad. Si tú eres una madre que está criando a sus hijos, tú estás haciendo discípulos. Si eres un esposo que está guiando a la familia en adoración familiar, tú estás haciendo discípulos. Hermanos, el discipulado no es algo de poner en la agenda del miércoles en la noche. Y yo quiero que nosotros, si redefinimos en la forma bíblica
¿Qué significa evangelizar a ser discípulos? Podemos entender que es toda una cultura de discipulado, toda una cultura de evangelismo. Que así es como la primera iglesia en Hechos alcanzaba a la gente juntos, en la comunidad, en el trabajo, predicando a Cristo, celebrando a Cristo, confiando en Cristo, sufriendo por Cristo, juntos como un cuerpo. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Enseñar qué? Enseñar a Cristo, enseñar el Evangelio. En el presente, hermanos, seguimos sufriendo por Cristo. Y yo quiero dejarte con una parte de una carta de los misioneros de Harkrai en Myanmar, que están sufriendo por una guerra civil que hay ahí. Harkrai es una agencia que lidera Paul Washer. Él fundó esta organización misionera. Y estos misioneros escribían esto. Es más largo, pero solo voy a leer esta parte. Todos los misioneros están sufriendo enormemente la miseria de esto, de la guerra civil. Esto es ahorita, la semana pasada. Mi fiel amigo misionero tiene una esposa que está a punto de dar a luz y no hay ningún hospital abierto. Me dijeron que ellos mismos se encargarían del parto en su pequeña casa. Están confiando en Dios. Queridos amigos, tengo 2 niñas pequeñas, una de 2 años y otra de 6 meses. No me importa si no tengo comida para comer, pero pienso mucho en ellas y su seguridad. Por favor, continúen orando, apoyándonos en oración por nuestra seguridad, provisión y protección. Los soldados están atrapando gente de todas las casas y ahora están cerca de nosotros. Por favor, oren por nosotros. La semana pasada. ¿Qué concluimos, hermanos? Que el cristiano sufre como una triste y dolorosa realidad, pero vale la pena mantenerse fiel en medio del sufrimiento, porque Cristo es digno de toda fidelidad, gloria, honor. Cada día de tu vida vas a enfrentar algún sufrimiento, algún inconveniente, como hoy tuvimos que salir. Ten la mentalidad de un soldado, no de una persona que va a un restaurante a ver si se queda o no se queda y le gusta la comida, sino de un soldado que está listo para sufrir por Cristo. Si eres cristiano, ¿cómo vas a lidiar la próxima vez que tengas que sufrir con el sufrimiento? Pues yo quiero decirte, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, los cristianos tenemos debilidades y sufrimos, pero tenemos a Cristo. No somos una familia triste que va deprimida por esta vida. Somos una familia gozosa. ¿Qué se puede comparar a tan grande mar de bendiciones que nuestro Señor Jesucristo, que merece toda gloria, honra y honor, y que sabemos que pronto va a venir y va a consolar y quitar toda lágrima de sufrimiento? Vamos a orar y a celebrar a Cristo. Señor, te pido, Dios, que uses tu palabra para formar una iglesia fuerte, una iglesia dispuesta a ser fiel en medio del sufrimiento, porque conoce la gloria de Cristo, porque conoce y reconoce que Él vale la pena, vale todo. Y que con esa convicción, esa valentía, hacen discípulos en toda su manera de vivir. En su vida individual celebran al Señor,
pasan tiempo contigo. En su vida familiar reúnen a su familia para recordar a Jesús y celebrar su victoria. En su vida en conexión con la iglesia local sirven al Señor con toda perseverancia y amor. Y en su vida en el mundo afuera, en la misión, hacen discípulos en cada oportunidad que tienen de apoyar tu misión y de juntos llevar el evangelio a todos lados. Ayúdanos a ser discípulos fieles y a participar de tus sufrimientos. En el nombre de Jesús. Amén.